por los perdidos. Gran tristeza por los perdidos. ¿Ok? Ya vamos a comenzar. La semana pasada estábamos observando lo que sería como una vista aérea de Romanos 9. O sea, estábamos viendo básicamente qué sucede en todo el capítulo. ¿Ok? A grandes rasgos. Y vimos, si lo notaron, que este capítulo se enfoca grandemente en Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo aquí en este caso Pablo es que está defendiendo a Dios. Es la palabra de Dios que se está defendiendo a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, chequen la forma en la que habla en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. En otras palabras, no es que Dios sea un mentiroso. Está defendiendo a Dios, ¿no? Dios no es mentiroso, ¿sí? O chequen el versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Responde Pablo, de ningún modo. En otras palabras, está defendiendo a Dios, diciendo, no podemos decir que Él realiza injusticias. Oye, toma esta. Es que yo tengo todos los versículos aquí. Esto es literal. Sí. Entonces dice básicamente Pablo, Dios no es injusto, ¿no? Está defendiendo a Dios, en otras palabras, ¿sí? Es una defensa, no en el sentido, ojo, nada más para que se entienda, no en el sentido de que Dios necesite que lo defendamos, ¿no? Como si no pudiera defenderse, no. En el sentido más bien en el que Dios está realizando esta misma defensa. Y Dios sí quiere que nosotros lo prediquemos y anunciemos su verdad, ¿sí? Porque hay muchos malos entendidos de quién es Dios en este mundo. Entonces tenemos que anunciar nosotros quién es Dios, porque Dios nos dio ese cargo a nosotros, ¿sí? Entonces este pasaje se encarga de defender quién es Dios, porque tenemos que conocerlo como Él es y no como nosotros queremos que sea Él. ¿Ok? Entonces, chequen, primeramente, este pasaje se centra grandemente en Dios. ¿Ok? Pero alguien puede decir, ok, si me centro tanto en Dios, dejo de centrarme en el hombre, ¿no? Y tendría un punto, la verdad. Cuando estoy colocando aquí a Dios, que es soberano, arriba de todo, que se encuentra ordenando todas las cosas para su gloria, alguien puede decir entonces, ¿dónde quedo yo? ¿No? ¿Dónde queda el hombre? ¿Okay? Pero lo que quiero que noten aquí es que básicamente lo que hace Pablo es que se enfoca como en dos puntos, ¿no? Que son el primero y el segundo mandamiento. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y aquí es donde se va a notar en estos versículos de hoy que se ama también al prójimo. O sea, al mismo tiempo que yo digo, Dios es soberano arriba de todo, también amo a las personas. ¿Sí? Y estos no van separados, van unidos. ¿Sí? Entonces, tengo que tener yo un corazón en este caso que esté inundado por un amor por Dios, que busque que Dios se vea como Él es y que esté inundado también por un amor por el hombre, que esté inundado y que queramos nosotros responder de forma correcta. ¿Okay? Pero hay una buena forma de hacer esto y hay una mala forma. La mala forma es lo que estábamos observando la semana pasada, las respuestas que se pueden tener en contra de Dios, ¿no? Si una persona ama demasiado al hombre, puede decir entonces, Dios no puede ser soberano. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que tener, ejemplo, lo que decíamos de libre albedrío. El hombre tiene que tener libre albedrío, por tanto, Dios no puede ser soberano. Pero ahí efectivamente dejo de amar a Dios, ¿sí? O el hombre, más bien Dios es injusto si Él seleccionara a unos y no a otros, ¿ok? ¿Por qué? Por el amor que tengo por el hombre. Entonces dejo de amar a Dios, ¿sí? Entonces la idea aquí es balancear los dos y hacerlo como Pablo. Pablo hacía los dos. Vemos nosotros un gran enfoque por amar a Dios, pero también hay un enfoque por amar al hombre, ¿ok? Y en este caso, tenemos que amar tanto a las personas que deseamos su salvación. Es el punto de este pasaje, ¿ok? Tenemos que amar tanto a las personas que deseamos su salvación, ¿ok? Ahora, antes de que lo lea y ya comencemos, esto puede resultar un poquito conflictivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque alguien podría decir, pensar, ¿por qué? Si Dios selecciona quién será salvo, ¿cómo puedo amar yo a los que Dios no seleccionó? Alguien podría pensar eso, ¿no? O sea, se supone, le estoy diciendo ahorita yo a ustedes que tenemos que amar a todos tanto que queramos que sean salvos. Pero ya vimos la semana pasada que Dios seleccionó a unos para salvación y a otros no. Entonces alguien podría pensar,
es contradictorio. ¿Por qué? No puedo amar a quienes Dios no seleccionó, ¿no? Básicamente esa sería la idea. Entonces, aquí vamos a observar en este pasaje que no es contradictorio, que Dios quiere que amemos y busquemos la salvación de todas las personas, aun cuando Dios solamente seleccionó a unas, ¿sí? Esa es la idea de este pasaje. Debemos anhelar que lleguen a salvación y sentir una profunda tristeza en nuestro corazón si no están llegando a esa salvación, ¿sí? Vamos a leer ahora sí los versículos y comenzamos. Chequen. Comenzamos con el versículo 1 al versículo 3. Romanos 9, 1 al 3 dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia, no, perdón, testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Ok? Entonces, ¿no tenéis a Pablo expresando su amor tan grande por los que están perdiéndose? Que dice él, yo mismo desearía ser anatema y tengo una gran tristeza, versículo 2, y un continuo dolor en mi corazón. ¿Ok? Ahora, noten que la forma en la que comienza entonces es una forma un poquito extraña. Porque ahorita nosotros estamos comenzando una prédica, ¿no? Estamos comenzando una hora y antes de esto no había nada. Pero aquí en el escrito, en la carta, Pablo está siguiendo esto solamente unos versículos después de que él está diciendo una gran celebración en Romanos 8. En Romanos 8, Pablo estaba diciendo, estoy convencido, versículo 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaba dando una buena noticia, una excelente noticia, diciendo, todos los que están en Cristo tienen el gran amor de Dios eternamente, y esto es algo que nos tiene que llenar de felicidad. ¿Sí? Pero pasando de esa felicidad, de esa celebración, de repente, 2 versículos después, él dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Eso nos tendría que sacar un poquito de onda, porque está llegando de la nada. ¿Sí notan eso? O sea, está apareciendo como si nada de repente en la carta, ¿sí? Y tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué para Pablo está llegando este dolor de la nada? ¿Sí? ¿Por qué todavía más para Pablo, que él escribía en otras de sus cartas? Ejemplo, él escribió, estén siempre gozosos. ¿Por qué está diciendo que él tiene un continuo dolor? Si él decía, estén siempre gozosos. O él decía, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Entonces, ¿por qué este autor que está diciendo, tenemos que tener gozo en todas las cosas, ahora está diciendo, yo tengo un continuo dolor? ¿Sí? Tenemos que preguntarnos por qué esos cambios tan drásticos, ¿no? O por qué, en este caso, en el cambio tan drástico, pregunta, ¿será que es porque hay algún dolor que es tan grande, amigos, que continúa aún después de la gran noticia de salvación que tenemos de Cristo? ¿Hay algún dolor que sea tan grande que continúe? Y la respuesta de Pablo en este caso es sí, ¿no? Si no, él no tendría este dolor, ¿no? Él está diciendo, sí hay un gran dolor, ¿ok? Hay grandes dolores, amigos, que continúan aún después de que sabemos que tenemos un futuro eterno, glorioso, que tenemos la salvación y el amor de Dios junto con nosotros, ¿ok? Pero tengo que hacer la aclaración, no son los dolores que usualmente pensamos, ¿ok? Porque usualmente nos sucede mucho que tendemos a decir esto de, por ejemplo, que estés tú en Cristo y seas salvo y tengas el amor de Dios. Yo estoy agrandándolo un poco para que se note lo malo que es esto, pero bueno, que estés en Cristo y seas salvo y tengas el amor de Dios y un futuro eterno y unas riquezas gloriosas, no significa que el día de hoy no vas a sufrir porque no tienes una pareja. Alguien puede decir, ¿no? O no significa que no vas a sufrir porque estás teniendo alguna dificultad económica, ¿sí? Suceden esas cosas, pero tendríamos que preguntarnos si eso es lo que quiere la palabra. O sea, si la palabra, si Dios está diciendo eso, ¿saben? Yo les diría más bien que no, la verdad. Yo les diría más bien que lo que muestra la palabra es que sí hay dolores que continúan, y hay dolores que aún más nosotros tenemos que desear que continúen, ¿sí? Pero no son estos dolores, ¿ok?
Hay dolores de los que podemos ser librados nosotros en Cristo Jesús, ¿sí? Dolores como la ansiedad por el futuro, como la muerte de un pariente, dolores como la baja autoestima, ¿sí? Que son dolores muy reales, pero son dolores de los cuales podemos ser librados, ¿sí? Por eso aquí la idea que les quiero decir no es, como pequeño paréntesis, no es que esos dolores simplemente desaparecen, pero que sí podemos ser librados de ellos, ¿sí? Estos dolores no tienen que estar en nuestras vidas. Si nosotros recurrimos a la palabra, podemos salir de esos dolores. Por ejemplo, de los dolores que les dije, los tres que comenté ahorita, el dolor de la ansiedad por el futuro se puede librar porque Jesucristo nos dice, si tú te das cuenta que Dios cuida de ti, así como Él cuida de los pájaros que hay en el cielo, así como Él viste las plantas que crecen en la hierba, ¿sí? Si tú te das cuenta de eso, vas a poder ser librado de esta ansiedad por el futuro. No vas a tener que preocuparte por qué comerás, o qué vestirás, o qué techo vas a tener debajo de, más bien, arriba de tu cabeza, ¿sí? Porque Dios cuida de ti, ¿sí? Entonces el dolor puede desaparecer, puede ser librado de ese dolor, ¿no? O el segundo dolor, les dije, la muerte de un pariente, que eso va a doler, va a doler grandemente, pero nosotros no vamos a sufrir de la forma en la que el mundo, ¿no? Sino que cuando nosotros vemos la palabra de Dios nos dice, en este caso, podemos sufrir con esperanza. Entonces tenemos un dolor momentáneo que se convierte en una fuente de gozo. Porque si es un creyente, vas a ver otra vez a esta persona, ¿sí? Y si no es un creyente, de todos modos se encuentra en las manos de Dios la vida de esta persona, ¿sí? Su vida no fue acortada, como muchos piensan, ¿no? Cuando uno se va muy joven, por ejemplo, sino que su vida terminó en el punto exacto en el que Dios lo colocó, ¿sí? Entonces, este sufrimiento tampoco es un sufrimiento que tengamos que permanecer en él, ¿no? Sino que podemos ser librados nosotros de este sufrimiento. Y finalmente, el tercer dolor que les comenté ahorita, que ese a mí me impacta grandemente porque es un dolor que pasan muchos jóvenes, en especial, que es el dolor de una baja autoestima, ¿sabe? De un sentir que no llegas a las expectativas, un sentir que, en este caso, no puedes sino ser inundado tú por este estrés de querer llegar a ese cierto lugar, no sé ni cómo llamarle, pero bueno, la palabra nos dice, no tenemos que seguir en este dolor, ¿no? Si nos somos librados, ¿cómo? Al saber que Dios es el único verdadero valor que hay para nosotros. O sea, si yo dejo de preocuparme por el valor que yo tengo en mis acciones, en mi vida, en mi atractivo, en la forma en la que yo actúo, y me empiezo a preocupar más por el verdadero valor que tiene mi vida, que es Dios mismo, entonces voy a poder ser librado de este dolor, ¿no? Y decir como Pablo, jamás acontezca que yo me gloríe, eso es que yo exalte algo, sino la cruz de Cristo, nuestro Señor, ¿sí? Entonces la respuesta para estos sufrimientos se ve muy sencilla en la palabra de Dios. Puede ser librado de ello. ¿Por qué? Porque si tú crees en las palabras de Dios, todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios, puedes escapar de estos dolores, ¿sí? Entonces, esos dolores somos librados de ellos. Podemos quitarlos, ¿sí? No tenemos que permanecer en ellos, ¿ok? Pero si hay unos dolores que no somos librados, ¿ok? Y esos dolores, de hecho, les decía, no debemos querer ser librados de ellos, ¿ok? Aquí les van los dolores de los que no somos librados. Les doy una pequeña lista. Primer dolor, ¿ok? No somos librados del dolor por nuestro pecado y el pecado del mundo. El dolor por nuestro pecado y el del pecado del mundo, ¿ok? Este es un dolor increíble, hermanos. Este es el dolor que tú sientes cuando tú realizas algo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Es ese dolor que a ti te envía al arrepentimiento, que te acerca a ti más a Dios, ¿sí? Es ese dolor que cuando lo sientes en relación al mundo, lo que sucede es que ves los pecados que hay en todo el mundo y dices, Padre, te pido perdón, intercedo por estas personas, ¿sí?
de la forma en la que lo hacía Daniel. Daniel intercedió por todo Israel cuando estaba él en el exilio, ¿sí? Entonces él decía básicamente, yo te pido perdón por todos los pecados que hemos cometido, aunque Daniel no había hecho ningún pecado de estos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque este dolor, les digo, no queremos ser librados de este dolor. Si yo fuera librado de este dolor, estaría pecando yo sin ninguna preocupación en lo absoluto, ¿sí? Más bien este dolor me dice, acércate a Dios, pídele perdón, pide que te purifique, ¿sí? Si yo tuviera libertad de este dolor por el pecado del mundo, simplemente sería indiferente a todo lo que pasa allá afuera. Pero aquí la idea es que yo lo siga sintiendo y lo sienta tanto que diga incluso perdón por ellos, de parte de ellos. ¿Ok? Exactamente, como cargar con ese pecado y estar buscando que lleguen al arrepentimiento, ¿no? Pedir por todo el mundo para que se arrepientan. Entonces ahí tenemos uno. Segundo dolor, el dolor por los pobres, por los huérfanos y por las viudas. ¿Okay? Lo repito, dolor por los pobres, por los huérfanos y por las viudas. En otras palabras, ese es el dolor que uno siente cuando ve a gente que se encuentra en necesidad, gente que no tiene las cosas básicas, los pobres, gente que no tiene las cosas básicas, la familia, ¿no? Al padre, a la madre, o que no tiene lo básico, se acaba de casar, pero surgió un accidente, perdió esa persona a su ser amado, ¿no? Y uno va y se preocupa, le duele por estas personas, ¿sí? Y entonces también te envía a orar por estas personas, ¿no? Te envía a hacer lo que tú puedas para obrar en este mundo, ¿sí? Te envía a hospitales, a estar intentando ayudar. Te envía, en otras palabras, a tener un dolor del cual no te quieres librar. Quieres seguir ayudando a la gente, ¿sí? Entonces tenemos un segundo dolor. Tercer dolor, el dolor por los perseguidos. Dolor por los perseguidos. Eso es, aquellos que están dando un testimonio de Cristo en el mundo, están predicándolo y están siendo perseguidos por ello. Los están golpeando, incluso llegan a asesinarlos, ¿sí? Pero tú no quieres que suceda todo esto, ¿no? Te duele a ti. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Dios. Te duele de tal forma que obras como Cristo delante de Pablo, que le dijo, ¿por qué me persigues? Y dices tú, ¿por qué persiguen a la iglesia de Dios? ¿Y por qué persiguen a Cristo, no? Y entonces te duele por eso. Y finalmente, un cuarto dolor, el dolor por las almas perdidas, que es el que tenemos aquí en nuestro pasaje. Romanos 9, 1 al 3, ¿sí? Dolor por las almas perdidas. Eso es dolor por todos los que se encuentran alejados de Dios. Que no quieres que estén alejados. Quieres que sean traídos a los pies de Cristo. ¿Ok? Ahora, quiero regresar a los otros dolores y noten cuál es la diferencia principal que hay entre los otros dolores, les comentaba, de los que podemos ser librados y estos dolores de los que no queremos ser librados. ¿Ok? La diferencia, si notaron, es quién está pasando el dolor en estos dos. ¿Sí? En los dolores que yo estoy pasando, de todos ellos me libra Dios. ¿Sí? Pero en los dolores que pasan otros, esos los tengo que permanecer. ¿Sí? Tienen que permanecer. En otras palabras, aquí tengo que cumplir yo con la palabra de Dios que dice, lloren con los que lloran. ¿Sí? Todos estos dolores son dolores de compasión. Son dolores que uno pasa por otras personas. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy buscando, por ejemplo, lo que les comentaba hace rato, cuando yo estoy, me está doliendo mi pecado, ojo, ahí me duele porque me está doliendo que es un pecado en contra de Dios. ¿Sí? Me duele porque se está obrando en contra de Dios. Me duele por alguien más. ¿Sí? Cuando estoy pasando con un dolor por observar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, porque ellos tienen una falta y una necesidad. ¿Sí? Dios, las personas necesitadas, cuando me duele por los perseguidos, me duele por las personas de la iglesia de Dios que están pasando por estas dificultades y finalmente por las almas perdidas, me duele por todas las personas que en este momento no conocen a Dios. ¿Sí? Y entonces noten que efectivamente los dolores que deberíamos de buscar que crezcan en nuestras vidas son todos menos los que tú pasas, ¿no? Eso es bastante grande, yo creo,
Porque usualmente les digo, nos tendemos a enfocar mucho en que mi dolor yo lo pasé. ¿Sí? Para lo que hemos notado que el mayor pecado que Ajá. uno tiene es el egocentrismo. Sí. Es un pecado que pues no lo vemos, no lo aceptamos, pero pues sí, realmente pecamos por pensar primero en nosotros, en nuestro dolor, en mí. Sí, exactamente, es eso, es esa idea. Y a veces les digo, no es que, a veces puede ser que no querramos ser egoístas, ¿no? Nada más estamos pasando por un dolor muy, muy fuerte. Pero aquí lo que sí quiero decirles es, todos esos dolores que pasamos, que sí son fuertes, claro que son fuertes, Dios es más fuerte que ellos. Entonces podemos ser librados de ellos de una forma verdadera. Y podemos ser librados para buscar unos dolores que son más, en este caso voy a decirlo así, honorables, ¿no? Esos dolores de compasión por otros, ¿sí? Entonces, nuestra experiencia debería de ser, sí, todo coopera para bien, para mí, y yo creo eso, ahora solamente me falta llorar por los que lloran, con los que lloran, perdón, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo está diciendo, si notaron, entonces, Romanos 8 termina con una gran cantidad de alegría y Romanos 9 comienza con una gran cantidad de tristeza por esto. Por esto hay continua celebración de parte de Pablo y continuo dolor. O sea, como que resaltando de lo que tú tienes. Exacto. Sí, sí. Exacto. Romanos 8 es lo que yo tengo y que también experimento lo que yo tengo. Felicidad. Y luego es lo que otros no tienen, ¿sí? Y entonces, tristeza. Y los dos están activos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Pablo es como si estuviera diciendo, Pablo, siento una gran felicidad por todos nosotros, los salvos, siento una gran felicidad y al mismo tiempo siento una gran tristeza por todos los que se pierden. Y están unidas esas dos. Cuando recuerdo yo la gran felicidad que tengo por mi salvación, recuerdo también la gran tristeza que hay por la perdición que están pasando todos los demás. ¿Sí? Y es lo que hace Pablo. Entonces, esa es la idea aquí. La idea se resume bien, yo creo, con un versículo, que ahorita no me acuerdo dónde está. 2 Corintios 6, 10. ¿Sí? A ver, pues igual búsquelo. Pero debe decir, tristes, pero siempre regocijándonos. Algo por ahí. ¿Sí es ese? Es. Exactamente. Ese versículo creo que lo resume muy bien. Estamos tristes todo el tiempo y gozosos todo el tiempo. ¿Sí? Somos ricos y buscamos la riqueza de otros. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto, porque observamos a gente perdida, ¿no? Entonces vamos a terminar este pasaje observando 4 aspectos de la angustia de Pablo. 4 aspectos de cómo es que se siente esta angustia verdadera. ¿Ok? En otras palabras, si tú quieres sentir también ese amor por las almas que están perdiendo, si tú quieres sentir también esa angustia, esa tristeza por la gente que se está perdiendo, ¿cómo tiene que ser? Y les doy 4 aspectos de esta angustia. ¿Ok? Primer aspecto, la causa de la angustia. Si tú lo quieres sentir, vas a tener que saber por qué exactamente viene este dolor. ¿Sí? Y en este caso, en el pasaje que tenemos, en Romanos 9:3, en Romanos 9, en el versículo 3, viene la razón, la causa de la angustia de Pablo. Chequen. Versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Okay. Noten ahí, antes de que nos metamos a la idea de que Pablo está diciendo, yo quisiera ser el que está perdido, noten que está diciendo que están perdidos. Las personas que son los parientes de Pablo, en este caso hace referencia a todos los israelitas, bueno, en su mayoría los israelitas, están malditos, están separados de Cristo. ¿Sí? Entonces ahí está diciendo él básicamente, la razón por la que yo siento ese dolor es porque ellos, palabra importante, son anatemas. Esa palabra la hemos visto un buen en jóvenes. Entonces tienen que saber ya qué significa.
pero de todos modos se los digo, ¿va? Significa maldito. ¿En qué sentido? Maldito en el sentido de que están camino al infierno, están camino a la condenación, ¿sí? Todavía tienen la maldición de Dios, ellos, ¿sí? Entonces, están camino al infierno bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque, como nos dice este pasaje, están separados de Cristo. Lo que hace que alguien sea maldito, amigos, son sus pecados. Pero lo que hace que permanezca en esa maldición es que no se encuentre con Cristo, que se encuentre separado de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando observan ustedes esto, ¿cuál es la razón por la cual todavía están en su juicio las personas? Porque no tienen a Cristo, ¿sí? Necesitan a Cristo, pero no lo tienen, ¿sí? Esto mismo se describe en otro pasaje. Si pueden, vayan a 1 Corintios 16, versículo 22, y noten la similitud que hay aquí. 1 Corintios 16, 22, ¿qué dice? Es el último capítulo de 1 Corintios. Entonces, si encuentran 2 Corintios, regresense un poquito, y ahí lo van a encontrar. Dice 1 Corintios 16, 22, si alguien no ama al Señor, que sea anatema. ¿Sí? ¿Qué está diciendo esto? Pues, que básicamente, cuando alguien está maldito, es porque no ama a Dios, porque no ama a Cristo, ¿sí? Porque como no lo aman, se encuentran perdidos. Eso es lo que estaba pasando en este caso con los israelitas, y es lo que pasa también con el resto del mundo. Los israelitas es un caso bien específico, ¿ok? Y después en Romanos 9 se narra qué estaba pasando. Yo se los explico brevemente, porque por el tiempo la verdad es que ya nos consumimos un poquito. Pero bueno, básicamente lo que sucede es que los israelitas recibieron la palabra de Dios, recibieron las promesas de Dios, recibieron todo por escrito que venía escrito explicando a Cristo, pero no observaron que estaba hablando acerca de Cristo. Y entonces cuando Cristo vino, ellos dijeron, Cristo no es el camino, y se negaron a Cristo, ¿sí? Lo que describe este pasaje en este caso, chequen el versículo 32, nada más ese, dice, vamos a leer los del 31 y 32. Romanos 9, 31 y 32. Dice, Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iba tras ella por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Ok? Esta frase del final. Tropezaron en la piedra del tropiezo es tropezaron con Cristo. En vez de que Cristo fuera ese camino para que llegaran al cielo, se convirtió en una piedra de tropiezo que los hizo caer más profundamente. ¿Por qué? Porque lo que les decía hace rato, no amaron al Señor y entonces continúan siendo malditos. Se quedaron separados de Cristo y por eso continuaron siendo malditos, ¿sí? Ya si quieren un poquito más la explicación de este versículo, la forma en la que sucedió básicamente fue, versículo 31, que ellos iban tras una ley de justicia. Eso es, ellos tenían la palabra de Dios, que hablaba acerca de la justicia de Dios, ¿sí? Pero en vez de observar lo que decía esta palabra de Dios, dice, no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque no la recibieron por la fe. Esta palabra hablaba de la fe, pero en vez de recibir la fe en Jesucristo, intentaron ir a ella por obras. Cambiaron el significado de esto, ¿sí? Entonces, por eso tropezaron. Por eso tropezaron y no se acercaron a Cristo. Y amigos, les comentaba ahorita, lo único que se necesita ahorita para que uno esté maldito y reafirme esa maldición es que rechaza a Jesucristo, ¿sí? Entonces, esto nos dice a nosotros cuál es la fuente de ese dolor para cada uno de nosotros. Porque ya, tiempo presente, ustedes ya la conocen, pero no la conocen sus papás o sus hermanos o sus primos, ¿sí? O no tienen a Dios sus amigos de la escuela, sus compañeros de trabajo, no la tienen. Entonces, ¿cómo se encuentran ellos? Dice el pasaje, malditos, ¿sí? ¿Por qué se encuentran así? Porque están separados de Cristo, porque no reciben a Jesucristo, porque no lo quieren, o si a ustedes les toca predicarles a ellos, por ejemplo,
que se nota ese odio grande que tienen hacia Dios, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que nosotros sentimos tristeza el día de hoy, ¿sí? Y la tendríamos que sentir, aunque sea tanto por judíos, los que están aquí, ¿sí? Como por las personas, las demás personas de todas las naciones, ¿sí? Judíos, vamos a observar más específicamente por qué tenemos que sentirlo la próxima semana, ¿sí? Entonces ahorita nada más vamos a enfocarlos en las personas que están cerca de nosotros. Porque estas personas están perdiéndose de la salvación porque no quieren aceptar a Jesucristo, porque no lo quieren amar, ¿sí? Y la palabra que nos dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual hay que tener angustia, ¿sí? Ojo, si notaron, la angustia que les dije ahorita no es yo voy a estar triste porque Dios no lo seleccionó, porque esa no es la angustia que coloca la palabra, ¿sí? Dios no seleccionó por buenas obras y nosotros no nos preocupamos por eso. La razón por la cual nosotros estamos tristes es porque estas personas no quieren a Jesucristo, ¿sí? Porque sigue siendo esa su voluntad. Ellos no quieren a Cristo, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me da tristeza. No quieren a Jesucristo y están por eso mismo malditos. Son anatemas, ¿sí? Van hacia la perdición que yo no quiero que tengan, ¿sí? Yo no la quiero. Entonces, es la primera parte de el primer aspecto de la angustia de Pablo, la causa, ¿sí? Segundo aspecto, la intensidad de la angustia de Pablo. La intensidad, ¿ok? Su angustia es una angustia intensa, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice, chequen el versículo 2, Romanos 9:2, dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, ¿sí? Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, ¿ok? ¿Notan los aspectos que amplifican qué tan grande es este dolor? Él decía, tengo gran tristeza. No solo tengo tristeza, ¿sí? Tengo una tristeza que es muy, muy grande. Una tristeza que es continua, decía el pasaje, ¿no? Continuo dolor. O sea, esa tristeza permanece conmigo y me acompaña cada día, ¿sí? Esa tristeza está y cuando llega no es una tristeza que se desvanece en un momento, sino que permanece día tras día, tras día, tras día, ¿sí? Y es una tristeza tal que la parte en la que me quiero enfocar, versículo 3, dice, es tan grande esta tristeza que Pablo dice, desearía yo mismo ser anatema. O sea, desearía yo estar perdido en vez de ellos, ¿sí? El punto aquí del dolor de Pablo básicamente es que es tan grande que es como si Pablo dijera, imaginen que yo estoy al borde de un precipicio y abajo en este precipicio se encuentra el infierno. Yo me lanzo si ellos se salvan, ¿sí? Es lo que yo quisiera hacer. Yo me lanzaría si ellos se salvan, ¿okay? Quisiera tomar su lugar, está diciendo Pablo, ¿sí? Pero está diciéndolo nada más para que lo entiendan de una forma hipotética. O sea, Pablo no puede hacer esto, ¿sí? Pablo no puede, ¿por qué? Porque Romanos 8:38 decía, nada nos separará del amor de Dios. Ni siquiera yo. Aun si yo quisiera separarme del amor de Dios para que ellos se salven, no puedo, ¿sí? Nada me va a separar del amor de Dios. Pablo está diciendo, Dios no diseñó esa posibilidad de que tú y yo muriéramos y fuéramos al infierno por querer salvar a otros, ¿sí? No se puede. ¿Por qué? Porque lo que salva es la fe personal de cada uno. Entonces, si esa fe personal no existe, no van a poder llegar a salvación, ¿ok? Entonces, es la idea. Pablo no puede tomar el lugar de Israel, solamente puede afligirse. Y la aflicción de Pablo es grande, ¿sí? Tanto que él quisiera ser perdido si fuera para que ellos se salven, ¿no? Entonces, esta aflicción, amigos, tiene que existir en nosotros, ¿ok? Tendremos que querer alimentarla en nuestro corazón, que en verdad exista. ¿Por qué? Porque Pablo está observando, podemos decir nosotros, es que la verdad sí son un buen, pero bueno, a cientos de miles de gente que se está perdiendo,
de su gente que está perdiendo, ¿sí? Y nosotros tenemos la capacidad ahorita, el día de hoy, de observar a través de películas, de noticieros, de redes, a miles de millones que se están perdiendo, ¿sí? Esto debería existir en cada uno de nosotros. Dios dijo que esto existiera, ¿ok? En este caso, Pablo lo está diciendo junto con los parientes según la carne, pero ojo, ese parientes no es nada más gente que sean familiares, ¿ok? Porque a veces queremos sentir esto nada más nosotros con nuestra familia, ¿no? Pero esto es con todos. Cuando decía parientes, él se refería a todos de la misma nación, ¿ok? No estaba haciendo referencia nada más a sus hermanos literales, ¿sí? Ni siquiera sabemos si tenía hermanos literales, pero no era solamente con ellos, ¿no? Dios dice, amen a sus enemigos. O sea, aún a los que te desagradan, aún a esos también tendríamos que sentir este dolor, ¿ok? Entonces tenemos que aprender de Pablo a sentir estos dolores, ¿ok? Entonces ese es el punto. Él lo dice con angustia y entonces nosotros también tenemos que sentir estas dos angustias, ¿ok? Ahora, antes de que me mueva, quiero lidiar con dos preguntas que pueden surgir aquí. Y les digo porque ya me han dicho una de estas. Entonces, y la otra es un poquito más para reflexión. Pero les digo la primera. Primera, ¿esto significa que estaremos tristes por toda la eternidad a causa de los que están malditos? Es una pregunta razonable. O sea, si el día de hoy yo tengo que estar triste por todas las personas que están perdiendo, entonces cuando yo ya esté en la vida eterna, voy a estar triste una eternidad por todas las personas que no entraron a la vida eterna. ¿Ok? La respuesta es no, ¿sí? ¿Por qué la respuesta es no? Básicamente porque lo que va a hacer Dios, se nos dice en la palabra, es que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, ¿ok? Entonces va a borrar absolutamente todo duelo, todo clamor, todo dolor, ¿sí? Porque todas las cosas ya pasaron, ¿sí? Este dolor que le estoy hablando ahorita es un dolor que tenemos que sentir el día de hoy, que tenemos que buscar que crezca el día de hoy. Y lo que va a surgir después, amigos, va a ser que esto va a ser cambiado, podemos decirlo así, ¿sí? Y va a dejar de ser un dolor y va a convertirse en una victoria, ¿sí? Y luego va, podemos nosotros a continuar ahí, ¿no? No va a cambiar de ahí, ¿sí? Va a convertirse en una victoria, sí se los digo de forma corta, porque ahorita es porque no llegaron a acercarse a Dios, la tristeza. Cuando se vuelva victoria va a ser porque Dios, todas esas personas que fueron en contra de él van a querer seguir yendo en su contra y Dios va a tener victoria arriba de ellas, ¿sí? Entonces va a ser una victoria en el sentido de que todos ellos van a recibir lo que merecen, literalmente, ¿sí? Pero ahorita nos tenemos que enfocar en la parte de dolor. Cuando llegue en la segunda venida va a ser la parte de victoria, ¿sí? Pero tenemos que enfocarnos así. Y la segunda pregunta es con la que comencé. Si este dolor no iría en contra de la voluntad de Dios, porque estaríamos sufriendo por los que Él no eligió, ¿sí? Si no iría en contra de la voluntad de Dios, como diciendo, Dios, yo quiero amar a estas personas, aunque tú no las quieras, básicamente. Ahorita les voy a decir por qué eso está mal, pero de todos modos, digamos que alguien lo puede pensar así, ¿no? O sea, yo quiero amar a estas personas que están perdidas, aunque tú no las hayas elegido, ¿no? Y eso podría generar un conflicto en alguien, ¿no? Alguien podría decir, entonces no debería de querer que sean salvos, si Dios no quiere que sean salvos, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, la razón por la cual esto no funciona, amigos, es porque ahí lo que estoy diciendo yo efectivamente es que este dolor por las almas y este amor porque quiero que sean salvos es algo que está en mí, pero no está en Dios, ¿sí? Algo que tiene su origen en mí, pero que no se encuentra en Dios, ¿ok? Pero eso es mentira. Lo que muestra este pasaje es básicamente que este dolor por las almas está en Dios. Si tú lo sientes y lo sientes de forma correcta, es porque Dios siente eso, ¿sí? Si tú tienes un amor y quieres que sean salvos, es porque Dios quiere eso, ¿sí? Pablo hace claro eso en el versículo 1.
Chequen el versículo 1. ¿Ok? Dice el versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Cuando está diciendo esto Pablo, dijo, en Cristo, en el Espíritu Santo. Lo que estaba comentando ahí era básicamente, este dolor que tengo yo por los perdidos, lo encuentro en Cristo. Este dolor que tengo yo por los perdidos, que me lo dice mi conciencia que yo lo tenga, lo dice porque el Espíritu Santo se lo dice a mi conciencia que lo tenga. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, si notan, ese dolor por los perdidos, ese amor por todos ellos, queriendo que sean salvos, es algo que está en Dios. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, cuando yo digo, sientan esto, no es vayan en contra de la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Afirmen la voluntad de Dios. ¿Sí? En otros pasajes, Dios dice, por ejemplo, no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte del camino, de su camino y viva. ¿Sí? O dice en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Sí? Las palabras, Dios sí quiere que todos sean salvos. Luego vamos a ver cómo funciona eso, de que Dios quiera que todos sean salvos y al mismo tiempo no selecciona a todos para salvación. ¿Ok? Pero Dios sí quiere que todos sean salvos. Y nosotros también tenemos que querer. Nosotros también tenemos que sufrir como Dios, no complaciéndonos en la muerte del impío. ¿Ok? Entonces, nomás quería colocar esas dos preguntas. Y vamos a ver el tercer aspecto de la angustia, la autenticidad de la angustia de Pablo. Y esto se relaciona con lo que pude comentarles. ¿Okay? Pablo reafirma en el versículo 1 que está diciendo la verdad, que ese dolor lo siente, en verdad. ¿Ok? Versículo 1 decía, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, no tenéis, está diciendo Pablo, quiero mostrarles a ustedes que lo que yo estoy diciendo, este dolor, es verdadero. ¿Sí? Ya les pregunto a ustedes, ¿cómo comprobamos nosotros que alguien está sufriendo un verdadero dolor, amigos? ¿Me pueden responder, Sí. Porque actúa. Porque actúa, ¿ok? Ejemplo, ¿no? De uno de los lugares, con los huérfanos, con los pobres, Ajá. el que le duele la actuar, con Sí. calidad, hacer algo por ellos. Sí. Sí, pero al mismo tiempo no, ¿ok? Porque hay muchos que obran para los pobres, pero no necesariamente lo están haciendo de algo que viene en su corazón, ¿no? Sino una acción se puede realizar aunque no tengas un verdadero dolor. O sea, una acción puede ser fabricada, ¿no? Otra, por ejemplo, lágrimas. Cuando uno tiene verdaderas lágrimas, cuando tiene muchas lágrimas, perdón, podría estar mostrando un verdadero dolor, ¿sí? Pero también no, porque puede actuar, exactamente. O alguien puede estar teniendo una voz y una expresión que está diciendo que se preocupa, pero también no, porque también lo puedes fabricar, ¿no? Tú puedes hacerte llorar, puedes fabricar tu voz para que suene como que estás teniendo esa preocupación, puedes actuar incluso, pero nosotros en verdad no podemos probar el dolor de alguien más, ¿sí? Les creemos cuando suceden estas cosas, pero no lo podemos probar, ¿sí? Aquí Pablo está yéndose como al punto más, más clave de lo que puede probar. Y es básicamente, él nada más está diciendo, crean que delante de Dios, yo estoy diciéndoles esto en verdad. O sea, Dios es mi testigo de que yo tengo esto, ¿sí? Dios es el que está afirmando o que puede no afirmar lo que yo siento, ¿sí? Pero quiero que vean que lo que yo estoy sintiendo es lo mismo que siente Cristo y lo que siente el Espíritu Santo. Entonces, eso está hasta donde se queda, básicamente, Pablo. Entonces, Pablo no está diciendo nada más, crean porque yo lo digo, es crean porque esto es lo que siente Dios. Si Dios siente esto, pueden confiar en que yo lo siento también, ¿sí?
Les digo, eso es un poquito extraño, incluso difícil de entender, pero es la forma en la que tenemos que obrar nosotros, ¿sí? Básicamente es, yo quiero evangelizar, es un ejemplo paralelo, yo quiero evangelizar, quiero que conozcan muchos el nombre de Dios. No me creas a mí, porque yo puedo estar mintiendo, pero sábete que ese es el sentir de Dios. Y entonces vamos y lo hacemos, ¿sí? Y es la forma en la que tendremos que hablar. Ese sentir de Dios hay que hacerlo, ¿sí? En este caso, es el sentir del Espíritu Santo, es el sentir de Cristo, y así afirmo que es el sentir que yo siento, ¿sí? Entonces ahí Pablo está diciendo esto. ¿Por qué, amigos? Porque sucede bastante que se piense que Pablo no está amando, en este caso a los judíos. Sucede que muchas personas pensaban en ese tiempo que Pablo iba en contra de los judíos. Entonces pensaban ellos que iba en contra de ellos. ¿Por qué? Porque Pablo sí decía unas frases que fuera de contexto sonaban así. Él decía frases como, por ejemplo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, haciendo referencia a los judíos, ¿no? O decía, somos nosotros mejores que ellos, que los gentiles, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Entonces Pablo parecía que sí tenía algo en contra, ¿no? O lo que va a decir, chequen el versículo 6, Romanos 9:6. Pablo dijo, no todo Israel es Israel. Entonces alguien podría decir, Pablo, tú no amas a los judíos. Tú lo que sientes por ellos es más bien odio. Tú quieres que ellos no se salven, ¿sí? Por eso Pablo está afirmando, sepan ustedes que el sentir de Dios es y es también mi sentir. ¿Sí? Y esto sí se relaciona con nosotros, aunque no lo crean, porque ya que hablamos de temas de predestinación, ya que hablamos de temas de elección, la gente dice, delante de estos temas, la gente dice, no puedes sentir verdadero dolor por los perdidos si Dios escoge quién va a salvar. Y tú afirmas eso. No puedes sentir verdadero dolor si no dices tú, esa doctrina es herejía, básicamente. Porque para sentir verdadero amor por las personas tienes que decir eso, tienes que decir, esta doctrina es falsa. ¿Sí? Y yo no quiero que piensen eso. Yo quiero que digan más bien, yo realmente me entristezco por las personas y realmente creo que Dios es soberano sobre quién va a elegir. ¿Sí? Tengo las dos. Y no te lo puedo probar, pero puedo decir, este es el sentir de Dios. ¿Sí? Y así me quedo yo. Entonces, es la autenticidad que tiene Pablo. La autenticidad viene de sentir lo mismo que Dios siente. Y finalmente, 4, el fruto de la angustia de Pablo. O sea, ¿qué surge de la angustia de Pablo? Porque sí es cierto lo que decía ahorita Maver, la angustia sí da en acciones, ¿no? Un verdadero dolor sí da en acciones, ¿sí? Las acciones no necesariamente van a probar el verdadero dolor, pero el verdadero dolor siempre sí va a dar acciones, ¿sí? Que es la idea. Entonces, ¿cuál es el fruto que surge para Pablo? El fruto no aparece en estos versículos que tenemos, Romanos 9, 1 al 3, pero aparece un capítulo después. Si pueden chequen Romanos 10, 1, y ahí aparece el fruto. Solamente unos versículos después, Pablo refrasea lo que dijo antes, ¿sí? Y él dice, chequen versículo 1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Sí? Tenemos, ¿cuál es el fruto que surge? Si en verdad te duelen a ti las almas, lo que surge es que oras a Dios por las almas, para su salvación, ¿sí? Y obras para que sean salvados. Tienes un deseo y una oración por su salvación, ¿sí? Entonces, lo que surge de la angustia de Pablo por todos sus parientes es que, viendo que ellos están malditos y se están separando de Dios, él dice, voy a orar por ellos. ¿Sí? Y ora de forma constante por ellos. ¿Para qué? Para que Dios los salve. Así como Cristo oró en la cruz por su salvación, ¿sí? Así como Pablo oró por su salvación,
así también nosotros tenemos que orar por la salvación de las personas. ¿Sí? Y les vamos y les predicamos, que es la otra parte, ¿no? Esta angustia te envía a ti a actuar, no solamente buscando la oración, sino que buscas hacer algo, ¿no? Buscas predicarles, en este caso. ¿Sí? Y aquí nada más quiero que terminemos con un ejemplo que está muy, muy claro, yo creo. Segunda de Timoteo 2, chéquenlo ahí, donde se ve esto, pero ya como aplicado. Chequen. En 2 Timoteo 2:25, miren lo que viene ahí. Básicamente el contexto aquí es, alguien está predicando en contra de Cristo y tú vas con esa persona y le predicas. ¿Sí? Entonces, tú le predicas a esa persona de Cristo y le dices, chequen, dice, el siervo de Dios debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Ok? Entonces ahí básicamente es, les predicas. Y les predicas contigo orando básicamente en tu interior para que Dios les conceda el arrepentimiento, para que lleguen a ser salvos. ¿Sí? Entonces eso es lo que tiene que pasar en nosotros. Entonces el fruto de que yo tenga este dolor por las personas que están perdidas es que voy y les hablo. Y les hablo pidiéndole a Dios que les conceda el arrepentimiento. ¿Sí? Y si Dios lo concede, entonces ganamos a un hermano. Y si Dios no lo concede, estuvo en su voluntad y yo sigo orando por él. ¿Sí? Entonces, el punto de hoy, amigos, nada más es este. Hay ciertas angustias de las cuales no debemos ser librados, sino que debemos rogar, en este caso, que Dios nos dé más de este dolor. Y aquí el dolor que tenemos que buscar que crezca es este dolor por las personas perdidas. ¿Sí? Que crezca tan grande que como el de Pablo, sea un dolor auténtico a la forma de Cristo. ¿Sí? Que sea un dolor tan intenso que nos envíe en verdad a nosotros a estar de forma constante pensando en estas personas. ¿Sí? De forma constante querer buscar actuar por estas personas. ¿Sí? Que tenga una verdadera causa buena. No sientan, bueno, sí sientan dolor por eso también, pero no sientan dolor primeramente porque tienen alguna falta, sientan dolor primeramente porque su alma está lejos de Dios. ¿Sí? Yo creo que entendiendo hacia dónde va, entendiendo que el infierno es la ira de Dios, sí. Entender qué es la ira de Dios, o sea, yo creo que ahí es donde ya, o sea, dices, ya, ¿no? O sea, rescatar Sí. su alma, ¿sabes? Para que evitar que vaya directo al infierno, evitar que padezcan, que se cambien. Exactamente, o sea, el dolor por la necesidad física que tienen está muy bien, pero este dolor supera muchísimo a todos los demás. O bueno, tendría que superarlo muchísimo, ¿sí? Y que tenga un buen fruto y que le prediquemos a las personas y oremos por ellas, ¿sí? Que cuando estamos orando nosotros a la noche y pedimos por todas nuestras necesidades, sí, pidamos por ellas, que también pidamos por cada una de esas personas, ¿no? Y ustedes saben quiénes son, o sea, ustedes, cada uno de nosotros tiene gente cercana en su vida por la que hay que orar, ¿saben? Ustedes saben, digo, porque yo no sé, ¿no?, el nombre de sus tíos, el nombre de sus abuelos, el nombre de sus primos, pero ustedes sí, ¿no? Yo pido por los míos, pido por los que conozcan a ustedes, y también ustedes piden por ellos, y piden por los que conozcan míos también, ¿no? Y continuamos conscientes de que la oración sí tiene un poder, ¿ok? Entonces hay que hacer eso, amigos. Ya vamos a terminar entonces orando, ¿va? Y cada quien, si pueden, piensen por los que tienen cerca, los que están lejos, ahorita de Dios, ¿va? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra que tenemos que sentir una verdadera angustia, un verdadero dolor por todas las almas que no te conocen el día de hoy. Padre, te pedimos porque
ese dolor que hay en nosotros que aumente tanto que se conviertan en parte de nuestras oraciones, que también los prediquemos nosotros con una urgencia, sabiendo a dónde van ellos, Padre. Que si continuemos nosotros hablando, intentando de forma constante que te conozcan a ti, Padre. Finalmente los vamos a dejar en tus manos, Padre, porque ninguno de nosotros puede hacer nada para mover sus corazones, pero sabemos que tú sí, Padre, y tenemos confianza en ti, de que si tú quieres, van a ser movidos cada uno de ellos. Los colocamos en tus manos, Padre. El día de hoy quiero en verdad que nos pongamos a reflexionar acerca de cada una de las personas que tenemos cerca, de todos los que hemos hablado con ellos acerca de tu palabra, Padre, y que cada uno de ellos pidamos porque vengan a salvación. Padre, te pido por mi familia, por la familia de cada una de estas personas aquí que no conocen a Dios, que sean traídos delante de tus pies, Padre. Te doy las gracias porque aún les das tiempo el día de hoy para que se acerquen a ti. Y te pido para que esa obra en verdad llegue a tener fruto, para que escuchen tu palabra a través de mí, a través de alguno de estos chicos, Padre, y que puedan ser transformados y traídos a tus pies. Te doy las gracias porque tú nos colocas este ejemplo tan grande de Pablo, de cómo hay que amar nosotros a nuestros hermanos, Padre. Y te pido que nosotros también seamos ese ejemplo para otras personas, que podamos en verdad mostrar a alguien que está interesado en verdad en otros, que no solamente piensa acerca de lo que sucede en su vida y se preocupa de lo que pasa en su vida, sino que nos preocupemos primeramente por lo que está sucediendo en otros, conscientes de que ya somos ricos en ti y tenemos todas las cosas necesarias, que podemos velar por otras personas que no lo tienen, Padre, que podamos hacerlo con lágrimas, que podamos hacerlo con un interés sincero y constante en la vida de cada uno de ellos. Te doy las gracias por todos estos chicos, por lo que obras en sus vidas y por lo que obras primeramente en la mía, Padre. Y te pido para que esa obra continúe. En el nombre de Jesús. Amén.